¿Lo leéis? ¿Lo leéis bien? ¿Somos conscientes de ello? ¿Somos conscientes a medias, no? Pero lo importante, ¿la sociedad es consciente de ello? ¿Sí? ¿Es consciente de ello la sociedad? ¿En Sevilla saben esto? ¿En Madrid lo saben? ¿Barcelona? Pero los primeros que no lo tenemos que creer somos nosotros. Nosotros no podemos predicar, decir que somos nosotros muy importantes y nosotros no nos lo creemos. Esto no lo tenemos que creer nosotros, ¿vale? Bueno, mirad, el tema de la agricultura ecológica no es algo que Jesús se le ocurrió hace 3 días y decidió iniciar su aventura en la agricultura ecológica. Esto empezó ya hace muchos años. Yo traigo 2 artículos principalmente de periódicos que son del año 2006. Estamos hablando ya de hace casi 12 años. Fijaros, todas las embarazadas tenían en el año 2006, en un estudio que se hizo, en su placenta tenían al menos un producto químico relacionado con la agricultura. Lo interesante, dentro de la mala noticia que es esto, lo interesante, que muchas de esas mujeres no tenían nada que ver con el medio rural. Muchas de esas mujeres no vivían en el campo. No tenían por qué tener ese producto, porque no habían estado en contacto con ellos. Ahí donde empezamos a investigar, empezamos a ver un poco. Bueno, esta pregunta yo creo, me la voy a responder todos muy bien, lo sé. Todos tenemos el carnet de aplicado de plaguicida, ¿verdad? ¿Sí? ¿El básico? ¿O el cualificado? El cualificado, muy bien. ¿Sabemos qué es un LMR? Esta pregunta es de carnet de plaguicida. Os lo digo yo, no os lo preocupéis. Es el límite máximo de residuo. Límite máximo de residuo. El límite máximo de residuo viene establecido por la Unión Europea y es el límite máximo que puede contener un alimento de un residuo o de una materia activa para que ese alimento pueda ser comercializado y se considere que no va a causar daño a corto plazo. ¿Sí? Que si existe un límite máximo de residuo, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa? Que hay residuos. Bien, vamos avanzando. Veo. Bueno, vamos poco a poco. El señor que más ha estudiado este tema de la contaminación en el cuerpo humano es un señor andaluz de la provincia de Granada, Nicolás Olea, profesor y doctor en medicina de la Universidad de Granada. Lo podéis buscar, ahí os traigo la referencia. Y tenemos otra experiencia también de una persona andaluza, pero que no trabaja en Andalucía, que es María Dolores Raigón, catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia, que se ha centrado sobre todo, más que estudiar los efectos de la contaminación en el cuerpo humano, es estudiar las cualidades de los productos ecológicos. Analiza la naranja, la fresa, el tomate, cuantifica cuántas vitaminas, cuánta cantidad de materia seca tiene, cantidad de agua, y lo va comparando productos en ecológico y productos no ecológicos. ¿Vale? Estos son nuestros 2 referentes. Y estos ya llevan muchos años trabajando en ello. Esto de la agricultura ecológica en Europa está legislado desde el año 91. Estamos hablando de más de 25 años. Legislado en Europa. Tenemos también el honor, la producción ecológica, de ser de las pocas producciones que estamos reglamentadas en la Unión Europea. Desde el año 91 existe un reglamento que ha cambiado y en el cual se daban las directrices
y se hablaban de las materias utilizables en la agricultura ecológica ya en el año 1991. Ese reglamento era dinámico, estaba vivo y ha sufrido muchas modificaciones. Después los vamos a ver. Fijaros, el cambio de la alimentación bio, término eco, término orgánico, son términos sinónimos y que están protegidos por el reglamento. Para la producción agroalimentaria, esos tres términos están protegidos y solo se pueden utilizar en aquellos productos que cumplen con el reglamento europeo 834 del año 2007. Es decir, si nosotros queremos vender un aceite y utilizar la palabra ecológico, tiene que estar certificado bajo el reglamento 834. Si nosotros queremos vender una lavadora con la palabra ecológico, no tiene que estar certificado por el reglamento 834. ¿Por qué? Porque las lavadoras no se comen. Es así de simple. Se come alimentación humana o animal, obligatoriedad de estar certificada por el reglamento 834. Todo lo demás, anchas Castilla. Aquí tenéis un pequeño estudio que se hizo también en el año 2006. ¿Os suena malatión y clorpirifos? Algunos que pintan canas como yo, os tiene que sonar malatión y clorpirifos. ¿No? ¿Malatión y clorpirifo no suenan? Lo que pasa es que el robot. Vale. Pues se hizo un estudio en una pequeña escuela de Estados Unidos, en Atlanta. Se cogió a un grupo de niños y se les analizó la orina. A esos niños en la orina se les empezó a detectar trazas de estos dos productos. A esos dos niños se hicieron dos grupos, a uno se le cambió la alimentación y se le dio alimentación ecológica, y al otro se le siguió dando la alimentación no ecológica. A los 15 días los niños que empezaron a comer productos ecológicos ya no tenían trazas de productos químicos en la orina. Eso es porque es una de las bases de la producción ecológica. No utilizamos productos químicos de síntesis. Eso no significa que se abandone el cultivo, que no se traten las plagas, ni que no se fertilice. Eso es incierto. Hoy en día hay insecticidas para producción ecológica, fertilizantes para producción ecológica, y hay herbicidas para producción ecológica que se llaman ovejas. Líquidos no hay, se llaman ovejas. ¿Vale? Estamos, ¿no? O también ahora se ha puesto el otro, no sé si Jesús lo conoce o no, yo hablo habitualmente de él en mis ponencias. Hay un señor en Castilla que lo que ha hecho para los olivos, el lugar de las ovejas se ha hecho de una pequeña manada de caballos asturcones. Caballos asturcones son los caballos asturianos estos bajitos que son como pony, y entonces hace una doble función. Le comen la hierba, no le ramonean, vende la carne de caballo, que la vende a buen precio, y además le pagan porque es una raza autóctona y cobra una subvención por la protección del caballo. Pero él realmente lo utiliza sobre todo como herbicida. Bueno, como os he dicho, la agricultura ecológica podemos remontarnos a Columela, a los romanos. Podemos remontarnos mucho tiempo atrás. Pero yo voy a hablar de principios del siglo XX, cuando empiezan los primeros conceptos de lo que es la agricultura orgánica o la agricultura ecológica. Esto es un poco de filosofía, de historia. Después, por no entretenerme y acelerar un poco la ponencia para dejar espacio a Jesús y a Álvaro, veis que ahí pongo en los años 40 la Revolución Verde. En los años 40 en Europa sufrimos una crisis muy importante. Sobre todo, España salía de una guerra civil, salíamos en el año 39, y Europa en el año 45 salía de la Segunda Guerra Mundial. Había hambre, había hambruna, y fue cuando se empezó a utilizar
todos los productos químicos para incrementar la producción, porque había que dar de comer. Y había que dar de comer. Y fue una... que ahora sabemos que no fue lo correcto. Perfecto. Pero en aquel momento se hizo lo que se debía. Ahora después, a todo lo pasado es muy fácil decir, no debíais de haber hecho esto. Pero te digo, hay que ser consecuente con lo que hemos hecho. Entonces, se hizo lo que se tenía que hacer, ¿vale? Después, en los años 60, empezamos a ver ya resultados adversos. Empezamos a ver, por ejemplo, el DDT. ¿Lo conocemos? Sí, lo conocemos, ¿no? Vale. ¿Sabéis dónde apareció el DDT en los años 60? En el cuerpo de un oso polar. ¿Y ustedes me decís qué se cultiva en el polo? ¿Qué agricultura hay en el Polo Norte? ¿Cómo es posible que un producto para la agricultura llegue a un sitio donde no hay agricultura? Ahí es donde se empieza a ver esa cadena de hechos y esa cadena de productos que hemos utilizado. Entonces, cuando se empieza a ver que el DDT se va quedando en las grasas animales, es decir, que si nosotros la echamos a la hierba, por el motivo que sea, cae una escorrentía y cae al río, y el pez que está allí se lo pasa a su cuerpo, ese pez, si nosotros no lo comemos, lo pasamos a nuestro cuerpo, el DDT. Ya el DDT en España está prohibido legalmente desde el año 70, hace ya muchos años. Yo lo digo siempre, los que habéis nacido antes del año 70 tenéis DDT en vuestro cuerpo por ingestión, porque lo habéis comido. Los que hemos nacido después del año 70 lo tenemos por transmisión, nos lo han transmitido nuestras madres. La grasa animal del hombre, ¿cuál es? O de la mujer en este caso, ¿cuál es la grasa materna que nos da la mujer? La leche. Entonces nuestras madres, sin saberlo, cuando nos dieron el pecho, al haber consumido ellos productos con DDT, nos han transferido una parte. Y bueno, ya a partir de ahí, los años 60, 80, 90, 2000, escándalos alimenticios, dioxina, ¿sí? ¿Os suena? O os sonarán más las vacas locas, ¿sí? Gripe o distintos tipos de enfermedades, ¿sí? Decir que sí, por lo menos. Bien, bien. Bueno, la agricultura ecológica. Este es el logotipo europeo de la Unión, que este logotipo es común para todos los países de la Unión Europea. Cualquier producto certificado dentro de los países de la Unión Europea tiene que llevar esta banderita. Esto nos hace a todos iguales, para lo bueno y para lo malo. ¿Qué significa? Que un aceite, el aceite de Jesús, lo puede vender en Alemania, y si en Alemania tuvieran olivo, alguien que hiciera aceite virgen extra en Alemania podría vender aquí su aceite como ecológico, porque nos equipara a todos los europeos este reglamento. Un producto certificado bajo el reglamento 834 se puede vender en toda la Unión Europea. Nos equipara en todo. Esto se diferencia un poco a lo que conocéis de la producción integrada. Sabéis que la producción integrada, por ejemplo en España, va por comunidades autónomas, ¿correcto? De esta manera, si nosotros producimos aceite de oliva virgen extra ecológico en Pedrera, lo podemos vender en Bruselas sin ningún problema. Lo podremos vender en Turín o lo podremos vender en Frankfurt, y en todos cumplimos con las mismas exigencias. Bueno, lo primero que os quiero hablar es un sistema de gestión. Gestionamos nuestro olivar, somos nosotros quienes lo manejamos. No solo producimos aceitunas. La cuestión no es producir aceitunas. Ese es algo que buscamos, pero nosotros gestionamos. Gestionamos las cubiertas vegetales, gestionamos las podas, gestionamos los riegos,
gestionamos las labranzas, ¿sí? Gestionamos los tratamientos. Nosotros gestionamos y nosotros decidimos. En vuestro caso, supongo, no sé si tenéis técnico en la cooperativa o no, el técnico os va asesorando cuándo es recomendable un tratamiento o cuándo no. Mirad, aquí utilizo un término que suele crear, con lo que digo suele crear, ¿cómo se dice?, controversia. Mira, no es ni sanos ni de calidad, y es alimentos. ¿Por qué? Porque yo, para mí, cuando consumo productos ecológicos, me estoy alimentando. Estoy alimentando mi cuerpo. Cuando yo no consumo productos ecológicos, lo que estoy haciendo es saciar mi hambre. Cuando yo voy a un Burger King, o voy a una cadena de comida rápida, o voy a un supermercado y compro una comida preparada, lo que estoy haciendo es comprar algo para una determinada hora, saciar la necesidad que me aparece en el estómago. Pero la mayoría de las cosas que estoy comiendo no me están nutriendo. Eso es una gran diferencia. Ahora vosotros me podéis decir, bueno, Manolo, aquí en Pedrera es que comemos muy bien. Yo que me alegro. Si aquí en Pedrera coméis muy bien, a lo mejor no hace falta que seáis ecológicos. O a lo mejor sí. Pero tenéis que ser conscientes de lo que coméis. Tenemos que ser todos conscientes realmente de lo que comemos, de que cuando comemos comida precocinada o preparada, o pan precocinado o pan precalentado, eso no es pan. Es un sustitutivo del pan, que nosotros ahora, por nuestra comodidad, y todos lo hacemos por el ritmo de vida que llevamos, compramos en supermercados los sábados por la tarde, incluso los domingos si podemos. El pan sí puede ser calentito, recién salió del horno, pero cuando se enfría no nos lo comemos. Entonces hemos entrado en una dinámica, pero que tenemos que ser conscientes de ella. Entonces por eso utilizo la palabra alimento. Sanos, en principio, porque no nos va a repercutir negativamente. Los alimentos ecológicos, en la producción ecológica no se utilizan productos químicos de síntesis. No se utilizan productos químicos de síntesis. Y son productos de calidad, de la máxima calidad. Hoy en día se puede producir, y Jesús es ejemplo, un aceite de oliva virgen extra y un aceite de oliva virgen extra ecológico. La misma calidad, los mismos parámetros. ¿Qué diferencia? Para mí, el aceite de oliva virgen extra ecológico tiene un plus. Para mí. ¿Por qué? Porque conlleva mucho más. Conlleva arraigo en la zona, conlleva riqueza al medio rural donde se está produciendo, conlleva... Dígame. Y si yo mi finca la pongo ecológica y ahora del lado a su falta y hace todo, ¿qué pasa? Bueno, eso hay formas de arreglarlo. Eso hay formas de arreglarlo. Vamos a ver. Primero, yo siempre... ¿Cómo nos llevamos con el vecino? ¿Con el vecino cómo nos llevamos? No, vamos a ver. Ahora os voy a explicar, un poco más adelante os voy a explicar yo las circunstancias que se dan en cada caso. Pero, por ejemplo, con la pregunta que usted hace, si yo soy ecológico, ¿qué pasa con los que hay alrededor mío? Pues ahí la decisión es suya en el siguiente aspecto. Como usted ha decidido ser ecológico, es usted quien sale perdiendo en el siguiente aspecto, que usted es quien tiene que ceder un linio o dos líneas de su olivar, y esos dos líneas le sirven como barrera de protección, y usted esas dos líneas no lo va a recoger como aceituna ecológica, lo va a recoger como aceituna convencional, la va a vender como aceituna como la ha vendido toda la vida, y lo que queda dentro de la parcela es lo que podrá ir a molturar como ecológico, porque usted lo que está asegurando es que lo que usted entrega en la cooperativa como aceituna ecológica
no lleva ningún producto químico ni por deriva de su vecino ni por nada de nada. Es cierto, como usted dice, que es más laborioso. Por esto le digo también que depende cómo se lleve usted con su vecino, porque a lo mejor si se lleva muy bien, usted a lo mejor le dice a su vecino: yo te trato tus lindes te las voy a tratar yo. A lo mejor vecino le parece bien y a lo mejor vecino no le parece bien. Es por eso. Pero lo ideal sería que una gran extensión de terreno fuera toda ecológica. Le digo lo siguiente, y vosotros que estáis aquí, ¿sabemos lo que es el Spintor? El Spintor, ¿sabemos lo que es? El Espinosa, ¿sabemos lo que es? El Espinosa, ¿sí sabemos lo que es? Vale. Bueno, pues el Espinosa es una cosa que se utiliza o se está utilizando de unos años para esta parte mucho contra la mosca, tanto en convencional como en ecológico. Y es un producto que se lleva muchos años utilizando en ecológico. Es decir, en producciones convencionales se están cogiendo productos y técnicas de agricultura ecológica porque están funcionando mucho mejor. Es decir, las personas que se veían en el ecológico a veces un enemigo, en algunas técnicas y en algunos productos fitosanitarios lo están utilizando en sus parcelas convencionales porque funcionan mucho mejor. Los tratamientos aéreos... Espinosa. Explícalo, porque te explica qué es Espinosa, qué clase de hierba es o qué clase... No, es un producto que tú fumigas el árbol. Es un insecticida. Vale. Que yo creía que era un espino. No. También puede ser. Claro, yo qué sé. De hecho, en la sierra no sé si aquí llegarían aquí han llegado tratamientos aéreos, hacer tratamientos, no. Muchos años. Pues bueno, en la Sierra Norte, los últimos tratamientos aéreos que se hicieron hace 3 o 4 años, se hicieron ya con Espinosa y se hicieron para todos los productores, convencionales y ecológicos. Porque el dimetoato que se utilizaba ya no funcionaba y se utilizó ese producto que es muy bueno, el Espinosa. Sí, es cierto que es muy bueno. También te digo otra cosa, que es muy caro. ¿Y qué base? Ahí es donde yo iría. ¿Qué base tiene? El Espinosa está basado en un... a grosso modo, es como el extracto de una bacteria. Es el extracto de una bacteria y ese extracto lo que hace es que lo ingiere el insecto. Es una toxina. Si lo quieres llamar así, sí, pero no funciona como toxina en el aspecto de que es un veneno, sino lo que hace es inhibir ciertas funciones vitales del insecto que le impide que complete su ciclo. Como la reproducción. Como puede ser la reproducción. Otros, por ejemplo, el Bacillus thuringiensis, por ejemplo, se utiliza y lo que inhibe es la alimentación. Es decir, se crean pequeños cristales en el estómago del insecto. Como le duele al comer, deja de comer. Como no come, pues muere. Es decir, tú lo que le has echado no le ha matado. Se ha muerto él de no comer. Entonces son cosas un poco cosas así, ¿no? Esto vamos fatal, vamos fatal, vamos a acelerar esto. No utilizamos productos químicos de síntesis, lo tenemos claro, ¿no? ¿Sí? No hay dimetoato, no hay rondú, ¿vale? No hay urea, no hay triple 15, ¿sí? ¿Estamos? Pero si hay cobre, por ejemplo. Cobre, sí, hay cobre y azufre. Cobre se puede utilizar, azufre se puede utilizar, ¿vale? Ahí no hay problema. Oxicloruro de cobre, perfecto. Hoy en día no es como hace el año 91 cuando se empezó, que no había producto para aplicar. Hoy en día tenéis un catálogo de cerca de 2000 productos de casas comerciales para utilizar en agricultura ecológica, desde algas
hasta quelatos, hemoglobina, lo que se os ocurra. Hoy en día el mercado de los insumos en producción ecológica no hay casa comercial con caché que no tenga un departamento de productos ecológicos. Hoy encontráis todo. Lo que no vais a encontrar son herbicidas. Si alguien os vende el herbicida ecológico, salvo que os lo venda yo, ¿vale? Si os lo vendo yo, lo tenéis que creer. No, es broma. No existe el herbicida ecológico. Herbicida ecológico, la oveja. Y os lo digo, y esto sí es, por ejemplo, una cosa un poco contradictoria. No existe el herbicida ecológico por un simple hecho de concepto. En el reglamento 834 no existe ese concepto. Como no existe el concepto, no puede existir el producto. Sin embargo, si nos vamos a la normativa de Estados Unidos para la producción ecológica, como existe el concepto, existe el producto. Es decir, un ácido a muy alta concentración que actúa como quemante de hojas se puede vender como herbicida en Estados Unidos. Aquí no. Es algo conceptual del reglamento. Vinagre, por ejemplo. Bueno, aprovechar de forma racional los recursos. En esto yo quiero crear debate. Yo estoy en contra del despilfarro que se hace del agua en Andalucía. Las plantaciones súper intensivas en riego que se están poniendo con la problemática que tenemos de agua en Andalucía, yo lo considero un problema. Un problema que nos las vamos a ver y nos las vamos a desear, porque la solución no está en construir embalses, que ya tenemos embalses suficientes. El problema es que cuando en las zonas que linderas a los embalses se trabaja la agricultura, llueve y la escorrentía se lleva la tierra y va rellenando el vaso del embalse, estamos perdiendo capacidad. Si perdemos capacidad de almacenar agua. Menos agua, más barro, menos agua para repartir, y nosotros tenemos que beber, y las plantas tienen que beber. Y aquí hay un problema. Entonces, para mí, los riegos, yo ahora soy partidario, me he reconvertido ahora mismo. Antes era partidario del secano, hace media hora, pero ahora mismo yo empezaría a utilizar, hay unas técnicas nuevas que se llaman riegos deficitarios, donde se obliga durante ciertos periodos a las plantas a sufrir un estrés hídrico, a sufrir sed, y durante otros periodos se les da de beber, no hay problema. Y eso se hace, o sea, hay cursos que hay ya estudios en la universidad donde se puede hacer. Esto lo vamos a ver ahora enseguida. Lo paso. No, lo de la biodiversidad, ¿vale? Porque si con el sistema de goteo estamos aprovechando tanto el agua, a nosotros, a los ingenieros técnicos agrícolas y a los ingenieros agrónomos de más antiguo, bueno, de un tiempo, en las escuelas agrícolas nos enseñaban no a usar el agua, sino a abusar del agua. No hacer un uso correcto, sino riego, aumenta producción, más beneficio. No te preocupes de más nada. Entonces, por eso el sistema de riego deficitario me convence, porque no es abusar en ese aspecto. Eso se llama base para riego y drenaje. En la vid se utiliza mucho intencionalmente el riego deficitario para aumentar la calidad. La calidad, exactamente. Claro. Para aumentar lo que es el logrado. Sí, Bri. Mira, esto sí es algo para mí muy importante.
En el reglamento pone mantener o incrementar. Yo he cambiado el O por E. Siempre que podamos tenemos que dejar las cosas mejor de la que las hemos encontrado. Esto tiene que ser filosofía de vida, no solo en el campo, para todo. Intentar dejar las cosas mejor que no las hemos dejado, que no las hemos encontrado, siempre. El suelo es un organismo vivo y con el manejo de nuestro suelo vamos a manejar la floración, vamos a manejar la incidencia de las plagas, la incidencia de las enfermedades, vamos a manejar los crecimientos vegetativos, manejamos todo el cultivo con el suelo. Para mí es lo básico en la producción, no solo la ecológica, sino en cualquier tipo de producción. El suelo es un organismo vivo y el suelo es quien nos va a ayudar. Según nosotros eduquemos a nuestro suelo nos va a responder de una forma o de otra. No utilizamos productos genéticamente modificados. Esto tenemos más o menos claro. Y esto no nos lo podemos olvidar. La agricultura ecológica, el otro día escuchaba yo a un señor que la llamaba romántica. Y es cierto que es muy romántica y tiene un cierto... Y a mí me gusta que sea romántica, pero yo entiendo que también hay que vivir. Que a los románticos también debemos de vivir. Entonces, tiene que producir empleo y riqueza en el medio rural. Es decir, el aceite ecológico se tiene que vender. Y ese dinero tiene que repercutir en el pueblo que se produce. Y en los olivareros, y en los trabajadores de la cooperativa. Pero no solo en ello, tiene que repercutir en todo el pueblo. Y aquí damos un paso que no solo es un paso de agricultores o de agricultoras, es un paso de sociedades. Hoy en día, a lo mejor me encuentro la sorpresa, espero que sí, si todo Pedrera consumiera el aceite que se consumiera en Pedrera, ¿faltaría aceite? ¿No? Ah, no, yo no sé, ¿eh? ¿Todos consumían aceite de Pedrera? Vale, me parece muy bien. ¿Todos consumís los productos de Pedrera? Me parece muy bien. Pues entonces, los que hay. La fresa Nada, ya las fresas no podemos hacer nada. Las fresas no podemos hacer nada. Las fresas estaría bueno que tuviéramos aquí que hacer fresas también. Fue para una grande superficie y la garrafa vale 2 euros menos, pero no es la misma calidad. Bien, ahí es lo que vamos. Pero no solo que no sea la misma calidad, sino que esos 2 euros que tú pagas de más repercute en tu pueblo. Eso repercute aquí. Si yo me voy a Carrefour, que no sé si hay un Carrefour cerca o no, y lo compro en Carrefour, esos 2 euros de menos después no me los gasto en mi pueblo. Si los pago yo aquí, esos 2 euros se quedan aquí y repercuten, y seguramente a quien yo le esté dando esos 2 euros se los volverá a gastar porque irá a un bar o irá a una tienda o irá a un sitio de Pedrera o de la zona. Y eso también es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Y yo lo hablo muchas veces a los agricultores porque muchos de la gente con la que hablo consumen su aceite de oliva virgen extra ecológica, pero después no consumen ni legumbres ecológicas, ni fruta ecológica, ni vino, ni pan. Todos tenemos que hacernos cargo. Seguro que todos queremos vender nuestro aceite lo más caro posible y después que el resto de cosas nos cuesten lo más barato posible. ¿Sí? Eso no puede ser. Mirad, estas son las normativas más importantes a nivel de producción ecológica a nivel mundial. Yo no quiero que lo aprendáis, yo lo he puesto por ponerlas, porque esto realmente, aunque vosotros las tenéis que conocer, quien la tiene que manejar son vuestros técnicos. Vosotros tenéis que tener formaciones concretas. A mí no me sirve nada que os sepáis que el artículo 16 dice una cosa u otra. A mí lo que sí me interesa es que vosotros sepáis que hay un reglamento y que hay que cumplirlo, y que antes de echar un producto hay que comprobar si cumple con ese reglamento. Y para eso tenéis a vuestros técnicos. Si veis, desde donde pone Haas para arriba, eso es Unión Europea. Nos gusta legislar en Europa.
El que pone hash es japonesa, esa es muy simple. Y esta, la de Estados Unidos. Son los 3 mercados más interesantes a nivel de producción ecológica. De hecho, los 2 mercados más importantes son el europeo y el de Estados Unidos. Y el más importante del mundo, el de Estados Unidos. Estamos hablando de 38.000 millones de euros el mercado de los productos ecológicos en Estados Unidos. Después, si me da tiempo, os lo enseño. ¿Cómo nos hacemos ecológicos? ¿Cómo nos inscribimos en un organismo de control? Pues en principio solicitamos la certificación, solicitamos inscribirnos en un organismo de control. Rellenamos una serie de papeles donde describimos cómo es nuestra finca, la superficie, polígonos SISPA, decimos si tenemos tractor, si el tractor es nuestro o es compartido, si tenemos apero, si el riego es legal o no, si el riego viene de confederación o viene de pozo, si tenemos almacén, qué producto hemos echado anteriormente. Describimos un poco nuestra finca, ¿vale? Eso se revisa en la oficina y se prepara para que os visite un técnico de campo. Os llama por teléfono. Bueno, os voy a contar un caso específico. No sé si Jesús, ¿vosotros tenéis gestión agrupada, Jesús? No. Aquí cerca, ¿cómo se dice? En Lora, ¿no? En Lora está Juan, ¿no? Juan, que es el técnico, y entonces lo que nosotros tenemos un acuerdo con él, que nosotros llamamos a Juan y Juan nos prepara todos los papeles de todos los socios que quieren ser ecológicos. Entonces nosotros no llamamos uno por uno a los socios, sino que llamamos a Juan. Juan, voy a ir la semana que viene, una semana entera, a la Roda, prepárame los informes de tal. Y entonces hacemos una gestión agrupada y van las cosas más rápidas, no hay que llamaros uno a uno. Entonces en ese caso el técnico, solo se ven los 2 técnicos, no hace falta que vosotros estéis en las visitas presenciales. En esa visita se les levanta un informe de inspección donde se dice qué es lo que se ha visto en esa visita. Y con ese informe se manda a la oficina, se evalúa, se ve por una persona que no es el técnico que ha estado en el campo, sino otra persona independiente, revisa ese informe y ve que cumple con todo lo necesario. Y si todo está perfecto, ya estamos empezando nuestro año de conversión, que es el primero de los 3 años que tiene que pasar el olivar antes de vender la aceituna como ecológica. Ese periodo de 3 años lo dicta el reglamento de la Unión Europea. Los cultivos leñosos, como es el caso del olivar, tienen que pasar 3 años antes de vender su producción como ecológica. Caso del olivar, ¿cuándo os interesa dar de alta un olivar en producción ecológica? Siempre antes de cosecha. Siempre antes de cosecha, nunca después de cosecha. Si lo hacéis después de cosecha, perdéis un año y tenéis que esperar 4 años. Quiero decir, supongamos, ¿su nombre? ¿El mío? Sí. Juan tiene un olivar y se da de alta el 1 de septiembre y recoge la cosecha el 1 de octubre. Pues si hoy es 1 de septiembre de 2018, Juan será ecológico el 1 de octubre de 2021, ¿correcto? Hay el 1 de septiembre de 2021, con lo cual su cosecha de 1 de octubre, ¿cómo es? Ecológica, son 3 años. Si Juan recoge la cosecha el 1 de octubre y se da de alta el 1 de noviembre, pierde un año, porque Juan podrá vender su cosecha como ecológica en el 2022, no en el 21, porque se ha dado de alta después de la cosecha. ¿Sí? Vale, estamos. Esto
Las visitas, como mínimo una vez al año, os va a visitar un técnico. Esto tiene un coste. Os va a visitar un técnico. El técnico, una vez que entra en la finca, vosotros sois responsables de haberlo dejado entrar. Quiero decir, entra en la finca. Si el técnico quiere hacer una toma de muestra de las boquillas de la maquinaria, puede hacerlo. Si el técnico quiere hacer una toma de muestra de hoja, lo puede hacer. Que vosotros no queréis dejarlo pasar, no lo podéis dejar pasar o lo podéis echar de la finca, pero eso conlleva una sanción. Lo que yo os recomiendo, si estáis interesados realmente en hacer las cosas en producción ecológica, hacerlas bien. Asesoraros por el técnico de la cooperativa y conocer bien los procesos, ¿verdad? Porque hay personas que se han llevado sorpresas. Pues yo me pensaba que esto era distinto, yo me pensaba que no veníais, yo pensaba que esto era otra cosa. Pues esto es así. Aquí tenéis, leñosos, 3 años. Fuentes de materia orgánica. Me quedan 3 minutos. Estiércol. Podemos utilizar hasta un límite de 170 unidades de nitrógeno por hectárea y año. 170 unidades de nitrógeno son muchos kilos de estiércol, Estamos hablando de más de casi 30.000 kilos de estiércol por hectárea, o más. Compost. Compost podéis utilizar el que vosotros queráis. Compost, ¿sabemos lo que es? ¿Sí? ¿No? Venga. Lo dejamos para después para que preguntéis. Incorporación de cubiertas vegetales. A mí me gustan mucho las técnicas de cubiertas vegetales. Dejar crecer, sobre todo las que son mala hierba. Dejar crecer la mala hierba e incorporarla. La mala hierba no nos cuesta dinero sembrarla. No nos cuesta dinero que crezca. No necesita que la reguemos. La cortamos y vuelve a crecer. Es una fuente inagotable de materia orgánica. Lo que tenemos que aprender es a manejarla y cuando no nos interesa, la quitamos. Cuando no queremos hacer esas prácticas, tenemos estos 2 libritos, un Ecovademecum y un libro donde vienen todos los insumos ecológicos, donde podéis comprar lo que vuestro dinero os dé. Ahí lo tenéis. Pero siempre, fijaros, análisis de suelo y estado fenológico de las plantas. No vamos a empezar a fertilizar ni a gestionar la finca sin saber lo que tenemos en el suelo, porque ¿de qué me sirve que yo echar 30.000 kilos de estiércol si a lo mejor lo que necesita mi finca son 15.000? Estoy tirando el dinero. Entonces, análisis de suelo y asesoramiento por los técnicos de la cooperativa. Purines son utilizables siempre y cuando se diluyan de manera adecuada. Mi recomendación, una dilución al 50%, como mínimo. Esta recomendación es personal. Te comento por qué. Porque en el reglamento lo único que dice sobre los purines es que tienen que estar diluidos adecuadamente. La palabra adecuadamente, seguramente para mí y para otros técnicos, pueden ser cosas antagonistas. Pero eso será después de dejar en el foso su tiempo reglamentario. Sí, señor. Entonces a mí me gusta el 50%. Por... ¿Y eso será semilla de granja con cerdo alimentado con...? No, eso no dice nada. Porque al estar diluido, se supone que tú ahí, y al estar el periodo que ha estado ahí, ha perdido lo que no deberían de haber utilizado. ¿Qué propiedades tienen los purines? ¿Perdón? ¿Qué propiedades tienen los purines? ¿Qué propiedades tienen los purines? Hombre, casi siempre el aporte de nitrógeno rápido que tiene. Que tiene en agricultura ecológica, salvo el estiércol y el compost,
Hay otros tipos de fertilizantes que son de más difíciles solubilidad, que son más difíciles de que la tierra coja el nitrógeno. Tienen cantidades muy altas, por ejemplo, la harina de sangre tiene un 14% de nitrógeno, pero es muy poco soluble. Es decir, le va a costar mucho trabajo a la planta cogerlo. El purín es una inyección de cafeína. Una inyección de cafeína a la planta. Va a coger nitrógeno rápidamente. El problema de esos nitrógenos tan rápidos, que igual que lo echas, igual que se pierde. Son lisiviados rápidamente, se pierden rápidamente. No son lo que buscamos principalmente en agricultura ecológica cuando trabajamos con compost y estiércol, es crear nitrógeno estable, que no se pierda con la lluvia. Bueno, permitidme, Álvaro y Jesús, venga. Un inciso sobre el tema de los purines. Aquí me han dicho que hay una bacteria que se incorpora, digamos, a la fosa donde están los purines, y esa bacteria modifica el purín de una manera ecológica. ¿Es posible eso? Que sí es posible. Con los datos que tú me das... Bacteria de tipo orgánico, de estas que... Sí, verás, bacterias hay muchos tipos, y bacterias de tipo Rhizobium, Bacterium azotobacter, creo que es la otra. Hay bacterias que viven en medios con mucho nitrógeno, que transforman ese nitrógeno. De hecho, el Rhizobium, la java, las leguminosas, lo que hace el meter el nitrógeno en el suelo no es el haba, es la bacteria que va asociada a ese haba. Es un nódulo que lo que hace es que transforma el nitrógeno que coge la planta, lo transforma ese nódulo y lo transforma una bacteria. O sea que puede que exista. Yo no la conozco. Puede que exista. Si tú me envías información, yo la miro y te puedo decir si sería posible o no. Mirad, disculpadme un momentito que me interesa mucho esto. El tema de biodiversidad. Trabajamos mucho con la biodiversidad. ¿Sabéis el concepto de plaga que se trabaja en las escuelas agrícolas? Concepto de plaga que se trabaja en las escuelas agrícolas, por lo menos cuando yo estuve allí, es cuando te sale más barato echar un producto que la cosecha que pierdes. No se habla de ningún insecto, no se habla que haya mucha mosca o que haya poca. Se habla simplemente de dinero. Ese es el concepto de plaga. Compara el precio de lo que pierdes con lo que vas a pagar por echar. Exactamente. Eso es una plaga. Cuando te sale más barato los productos que compras que las cosechas que pierdes. Nosotros trabajamos con el concepto de biodiversidad. La biodiversidad es un equilibrio, pero el equilibrio no existe. Es decir, no va a existir que haya 5 moscas del olivo, 2 mariquitas y una crisopa. Eso existirán un grupo de moscas del olivo, un grupo de mariquitas y un grupo de crisopas. Y vamos a fomentar la biodiversidad. Mirad, vamos a fomentar la biodiversidad sin utilizar insectos, por ahora, aportando materia orgánica, dejando crecer la hierba, conservando las lindes y sembrando plantas aromáticas. No hemos hablado nada de soltar bichos, ¿eh? Y esto es lo que yo quiero que veáis. Esto es lo que yo busco. Esto es lo que yo quiero que sea vuestro olivar. Mirad. Fijaros. Tenemos muchos insectos herbívoros que comen plantas, otros insectos beneficiosos que comen a esos insectos, pero además de esos insectos beneficiosos tenemos aves insectívoras y reptiles. Nosotros hemos ido trabajando, no la agricultura ecológica, la agricultura no ecológica, hemos trabajado
y hemos empezado a quitar cosas que nos estorbaban. Hemos quitado árboles para producir más, para tener más espacio. Cuando empezamos a quitar árboles y a quitar hierba, si os fijáis, estamos quitando el sitio donde viven insectos. Y si los insectos, el insecto número 6, ya no tiene donde vivir, ¿qué hace el insecto número 6? Que se va. Y hemos perdido un insecto bueno, no el malo. Y si seguimos quitando, al final nos quedamos con eso. ¿Quién ha creado la plaga? ¿La plaga quién la ha creado? El agricultor que acaba mal. Bueno, en el caso del agricultor, en teoría, más bien el agricultor como persona, pero más bien ha sido todo el sistema que ha obligado a ese agricultor a trabajar de una determinada manera. No el agricultor que lo haya hecho mala posta, sino el sistema. Aconsejado por profesionales. Claro, pero el sistema productivo de especialízate en un solo cultivo y abandona todo lo demás. Es decir, nuestro concepto de olivar no son solo los olivos. Nuestro concepto de olivar es los olivos, la tierra, la hierba, la retama, todo lo que haya en la zona, en el entorno. Y nuestro objetivo es intentar que nuestro cultivo principal sea el olivo, perfecto, pero a lo mejor en las lindes podemos tener madroño o podemos tener higuera, que no sea nuestro cultivo principal, que sea algo anecdótico, pero que nos sirve para mantener insectos auxiliares en época que no es la suya. Yo, por no quitarle más tiempo a Jesús y a Álvaro, os dejo. Entonces os cuento mi historia, la introducción, por qué nos metemos, un poco el manejo que hacemos, y más que yo os cuente algo, lo que me gustaría es que me preguntarais vosotros las inquietudes que tenéis y las dudas sobre el ecológico. Ya os he dicho, llevo desde el año 2009, son 50 hectáreas de ecológico, y nos metemos en el ecológico por inquietud más que otra cosa. Entonces tenemos una inquietud a mantener nuestro ecosistema, darle a nuestros hijos lo que nuestros padres nos han dejado a nosotros, o por lo menos dejárselo mejor, que sea sostenible. Una inquietud de que nuestra empresa sea viable, porque el precio del aceite ya en el 2009 y por las producciones que había se preveía un boom de aceite y una bajada de precios, que la tuvimos, pero luego con las sequías no se ha producido. Y producir alimentos saludables, como el aceite ecológico. ¿Vale? Nosotros estudiamos el ecológico, preguntamos la normativa, qué es lo que necesitábamos, qué había que cumplir. Cuando nosotros nos dimos cuenta y vimos las prácticas que estábamos realizando, ya que las realizáis todas ustedes porque estáis en producción integrada, y las prácticas que no exigía el ecológico, la verdad que subir ese escalón era relativamente fácil, porque nosotros en nuestra explotación, por ejemplo, no aplicábamos insecticidas nada más que en segunda y en tercera generación del PRAI, ni para la mosca, ni teníamos plagas grandes que tuviéramos que aplicar otro insecticida. Entonces, el problema de la hierba, porque como no se podía echar herbicida, bueno, pues asumimos el problema de la hierba entre comillas, que la hierba es un problema pero relativo, y dimos el paso. Al dar el paso, pues ya nos dimos cuenta que con la hierba se aumentaba la biodiversidad, y las plagas que hubiera o que dejara de haber eran menores todavía. Incluso podíamos dejar de tratar para el PRAI en segunda y en tercera generación. El glifosato que teníamos incidencia en olivos pequeños también disminuía muchísimo. Los olivos recién puestos con 3 o 4 años, que para el glifosato había que estar tratando prácticamente cada 15 días, con las cubiertas vegetales y favoreciendo la fauna auxiliar, dejamos de tratar, no tuvimos más problemas. Entonces, otra ventaja. Las malas hierbas, el control de las malas hierbas, como ha dicho Manolo, hay que estar muy pendiente de él, porque puede ser competencia.
sobre todo estos 3 años anteriores que hemos pasado, con la sequía es fundamental estar encima de la hierba. Por desgracia no sale mucha hierba, pero la poca que hay sí puede ser competencia con el agua. Nosotros el control de hierba que hacemos labramos, porque eso cuando empezamos en el 2009 lo teníamos en no laboreo, pero los terrenos de Herrera el no laboreo no lo admiten muy bien, entonces tuvimos que volver al laboreo y darle con la... Tenemos desbrozadoras que estas que se ven por las carreteras para el pie del olivo, porque no llegamos. Nosotros tenemos desde olivos tradicional al trebolillo de 15×15 hasta olivos intensivos, superintensivos. Bueno, superintensivos lo vamos a plantar ahora, intensivos de 8×6 y 7×5. Entonces, si labramos, la porción de hierba que nos queda sin labrar es mínima. Intentamos labrar siempre, como nos indican los técnicos, perpendiculares a las pendientes y dejar la máxima superficie sin labrar. Siempre dejamos una franja sin labrar entre olivo y olivo, creando bancales en las fincas que tenemos máxima pendiente. Una pendiente más alta, tenemos uno en un 8%, entonces ahí de forma natural, con la labranza que hacemos, se nos ha quedado la finca bancalada, porque no labramos hacia arriba y dejamos una franja sin labrar entre olivo y olivo. Entonces se nos han creado unos bancales naturales para evitar la erosión. Nosotros, una de las mayores inquietudes que tenemos es el mantenimiento del suelo. La estructura del suelo es fundamental para un olivo viable, porque si nosotros lo dejamos sin estructura, sin materia orgánica, podemos tener nitrógeno, fósforo, podemos tener todo, pero si no hay una buena estructura del suelo, el olivo no es capaz de asimilar los nutrientes. Entonces nosotros lo que practicamos es aportar mucha materia orgánica. ¿Qué es lo que hacemos con esa materia orgánica? Pues sembramos cubiertas vegetales. La cubierta vegetal que nosotros aplicamos es de haba, que aprovecha con haba. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Como bien ha dicho Manolo, con el hongo que hay en las raíces, fijación de nitrógeno. Cuando el haba empieza a florecer, es el momento de máxima fijación de nitrógeno y metemos la desbrosadora. Y a continuación ya lo labramos para incorporar. ¿Por qué lo incorporamos? Porque con las temperaturas que hay aquí en Andalucía, la degradación del sol sobre la materia orgánica es altísima, entonces no quedaría nada. Entonces lo que hacemos es incorporarla rápidamente para meterla dentro, siempre con una labor superficial. No estamos hablando de que nosotros labramos 10, 15 centímetros, que no labramos mucho. Las producciones donde sí se producen las mermas no es por la hierba. El factor limitante en cualquier cultivo aquí en Andalucía es el agua, es fundamental. Entonces esta buena estructura del suelo nos permite que el suelo guarde mucha mayor cantidad de agua. Estamos consiguiendo otra cosa beneficiosa. El agua, la hierba, es la que tenemos que evitar que nos perjudique y sea competencia con nuestro olivar en cuestión del agua. Entonces nosotros en el mes de marzo, antes o después, depende también de las lluvias que haya habido y todo, empezamos con la desbrosadora y quitamos la hierba. Si hay fincas que a lo mejor el haba, por la recolección más tardía, no nos ha permitido sembrar haba y dejamos la cubierta espontánea, o la sembrar, que la hacemos en la olivar de mesa, pues en marzo, finales de marzo, ya tenemos lo que es la parte más ancha principal de labranza, la tenemos quitada. Y ahora luego tenemos 2 personas con las desbrozadoras chicas, ya quitando las bigoteras del olivo, quitando la fealdad que pueda quedarse. Sobre todo en los olivos de 3 pies, que es lo que es más complicado de llegar al pie del olivo y quitar esa hierba, ¿vale? Una duda que se plantea muchas veces es la disminución de producción.
La disminución de producción nosotros no hemos llegado a sentirla. Al principio sí, pero lo más que por el manejo de aplicarle cosas fue por el suelo. El manejo de suelo en no laboreo en aquella zona no es viable, entonces fue ese manejo de suelo el que nos limitó un poco las producciones. Desde el momento que empezamos a labrar, a los 3 años, la finca otra vez dieron un cambio espectacular y nosotros tenemos unas producciones normales como si fuera el convencional. Lo puedo decir desde una media en 50 hectáreas de unos 7.000 kilos por hectárea. Estamos hablando siempre desde olivares tradicionales a intensivos, desde chicos de 4 años a olivares con 60 o 70, que es una media de todo. Entonces tenemos desde 12.000 kilos por hectárea hasta 5.000, 4.000 kilos por hectárea y años algunas, no son las más. De riego. De riego. Y la única que tengo de secano es una fanega de tierra que me produce todos los años 3.500, 4.000 kilos. Que esa, yo lo digo muchas veces, que la fanega que tenemos de secano me resulta más rentable que todo el riego que tengo, porque tiene menor coste de producción, porque necesita menos tala, no necesita el agua, no tengo que tener una persona todo el verano vigilando la goma ni nada de eso. ¿Qué merma en el secano? ¿Qué merma habéis detectado? Ninguna. Ninguna. La fanega esa, desde que tiene la misma producción en ecológico que en convencional. No ha tenido unas mermas en producción. Luego el aceite se lo liquida más. ¿Qué? El aceite sí que porcentualmente está centrado en una media, el aceite te lo liquida a mayor precio. Sí, eso hombre, claro. Una de las cosas que hemos observado en la producción ecológica, desde que está en ecológico, el rendimiento ha subido un punto y medio. Sí, el rendimiento en la finca, pues tenemos estadísticas y el rendimiento no ha subido. Nosotros también nos dedicamos, en la zona de Herrera es más de aceituna de mesa, entonces no tenemos unos rendimientos altos. Estamos hablando siempre de hojiblanco con unos rendimientos de un 18, un 19, un 20, tirando la gorra hacia arriba. Entonces ahora lo que hacemos es, en el mes de agosto, como ha dicho Manuel, le provocamos un estrés para aumentar el rendimiento graso, para que no esté tan hinchada la aceituna. Entonces en agosto le cortamos el agua y en septiembre volvemos a darle agua a las fincas que sabemos que va de molino. Las que va de verdeo no hacemos esa práctica. Con respecto a la rentabilidad económica, pues el aceite, ahora Álvaro explicará el mercado cómo está, pero a día de hoy es 95 céntimos por encima el kilo de aceite del convencional hacia el ecológico, el kilo de aceite. Aceituna de mesa, este año la aceituna de mesa en las cooperativas no han liquidado, le voy a hablar en pesetas porque como a 125, 130 la aceituna de mesa convencional, y la aceituna de mesa ecológica nos la han comprado a 160 pesetas. Casi al euro le ha faltado muy poco el kilo de aceituna de mesa. De mesa más complicado porque no hay tantos compradores de aceituna de mesa. En Agrosevilla no sé al precio que la va a liquidar, porque también hemos hecho un experimento, Agrosevilla para entamar y producir aceituna ecológica. No sé qué precio nos dará Agrosevilla, pero... El 30% por encima del convencional, la 30%, pues... Entonces se puede acercar bastante al precio que me han liquidado a mí este año de las compras de aceituna de mesa. Volviendo un poco al tema de producción, Sí. Decías que la finca de secano Sí. está hablando de 3.500 kilos hectárea. 3.500 la fanega. Fanega. Fanega, eso es por hectárea, 6.000 puede ser, 5.000 y algo. 5.500 la hectárea. O sea, es una finca, un olivar mediano, ¿no? Es tampoco como Es un olivar adulto, viejo, de 3 patas y con una densidad, densidad, sí, de 3 patas
y con una densidad, en la fanega me parece que hay 80 olivos por ahí, 80, 70, que no es una densidad alta de plantación. Y la media de todas las proporciones, las 7.000, que Sí. es la media de cuando te dan 15 a cuando te dan 4. Esa es la media que yo tengo, 50 hectáreas, son 5 por 7, 37, 50 hectáreas, 7.000 kilos, 300.000 kilos. Hectáreas, 7.000 Sí, hectáreas. sí. Vale, solo lo de ese que lo has calculado por fanega. Claro, esa porque por la idiosincrasia que tiene esa finca, que es de secano, y es la más productiva y la más rentable. La que menos le echas es más te da. Ahí está, por eso es que es la que menos le dedico, no la talo cada 3 años, no le tengo que echar, bueno, sí le echo su abonado, pero que necesita menos. Lo que se hace con el ecológico es unas prácticas mucho mejores que las convencionales, porque estamos mirando con el ecosistema, estamos mirando por el suelo, no echando productos en exceso, estamos creando una biodiversidad con toda la fauna auxiliar que ellos mismos se van equilibrando. Yo no tengo desequilibrio de plagas, ni de hongos, de nada. Entonces, con unos menores costes o igual de coste de producción, es mejor el aceite que estás produciendo y lo estás situando en un mercado que a la larga a día de hoy es más estable que el mercado convencional. Pero eso Álvaro no lo dirá. Entonces, la demanda que tiene el ecológico es mayor cada vez más por las inquietudes que tiene la sociedad de hoy en día hacia las cosas naturales y saludables. Entonces ese mercado va a ir en aumento y es donde tenemos que ir enfocándolo nosotros, tanto por la rentabilidad económica como por el mantenimiento de nuestra explotación hacia nuestros hijos y mantener el ecosistema. Esa es una agricultura sostenible y regenerativa. O sea que, aparte del precio, que luego Álvaro expondrá, el ecológico tanto es beneficioso, tanto es interesante desde el punto de vista de que tenga una buena finca, a que tenga una finca regular o de sierra. Es que el olivar de sierra, si lo tiene el ecológico, va a ser mala finca. Va a seguir siendo mala finca porque en ecológico no te hace una finca mala. El ecológico no te hace ni que la finca sea mala ni que la finca sea buena. Si tienes una finca buena en convencional, porque está en un buen sitio, en un sitio de beca, es buena en ecológico y es buena en convencional. Siempre que hablaremos de un buen manejo. Si tenemos una finca mala, con mal suelo, y en la sierra, que es mala llevada en convencional, es mala para llevarla incluso en ecológico, que no le vamos a pedir peras al olmo. Ni te cargas una finca en ecológico, ni la haces buena porque la ponga en ecológico. Bueno, porque sepamos que esta opinión está muy extendida entre el agricultor, que dice que el olivar bueno no es ecológico nada. Que el malo sí, porque bueno, pierde un poco. Sí, pero es que el problema es que nos creemos que el ecológico no se puede hacer nada. Tenemos una finca en ecológico y no hacemos nada. Aquí ni labramos, ni controlamos la hierba, ni echamos productos, ni hacemos nada. Entonces, eso es un error. Un error porque la incidencia más grande que tenemos aquí son los hongos. Puedes echar cobre. Ahora, si no quieres echar cobre porque ya consideras que el cobre puede ser dañino para otra cosa, o hay personas que practican el ecológico llevado a su extremo, entonces si te cargas una finca. Pero claro, hay que saber que dentro del ecológico tenemos armas hacia las cosas que nos pueden atacar. Entonces, si tú no haces nada, claro que te cargas una finca, pero es que el ecológico no consiste en eso, en no hacer nada. Sigue siendo el mismo agricultor y realizando las mismas prácticas, con otras herramientas, pero sigue haciendo las mismas prácticas. O sea que podemos concluir que esa opinión tan generalizada no se corresponde con la realidad. No. Vale. Por operatividad. Pero eso, ya es cortita para seguir con algo para que después hagamos la misa de ronda. ¿Qué variedades tienes en tu finca? Hojiblanco, alberquino y marteño. Cuando está en superintensivo. Superintensivo vamos a plantarlo ahora y va a ser alberquino. ¿Intensivo? Sí, el intensivo lo tenemos en hojiblanco y marteño. ¿Tienes criterio de cuáles de esas variedades mejor resultados para el ecológico? Ya, por la experiencia que tienes. Igual.
Lo que pasa es que el poner una u otra depende de la actitud de, como en la zona, de hojiblanca para verdeo, de marteño para... pero que el olivo ante el ecológico se comporta igual, sea igual de bien uno que otro. Lo que hay que mirar es la actitud para la que nosotros queremos ese olivar. Pero que no le sienta mejor a uno que a otro el ecológico. Yo no noto diferencia entre unas variedades y otras. Si no tienes en este momento todavía, no tienes un criterio de que sea... No, todavía no. Yo llevo 9 años y con todas las variedades, que yo a día de hoy lo que yo tengo en mi casa no es, las tengo plantadas de ese tipo porque una era para molino y otra era para mesa. Y ya la he metido en el ecológico y se siguen comportando las tres igual de bien que antes, igual de mal que antes. Resumida quiero decir, y lo digo ya a título de conclusión, es que yo soy tremendamente optimista con el comercio del aceite de oliva virgen extra ecológico. La potencialidad que tiene es enorme, enorme, ¿eh? Todo lo que se produce hasta ahora en Oleostepa, en las dos cooperativas que están produciendo aceite ecológico, la Purísima, que preside Jesús, y la cooperativa San José de Lora, que está aquí nuestro amigo Antonio Pachón, de la Junta Rectora, pues todo el aceite que se produce se envasa en Oleostepa y se envasa con denominación de origen. Como es tarde y quiero ser breve, pero sí quería, de una presentación que tenía yo hecha, que hice para otra reunión en una de nuestras cooperativas, animando a los agricultores, a los olivareros a que se metieran en olivar ecológico, pues solamente algún dato y sobre todo a la distancia para que veáis un poco alguna información. Bueno, este es el consumo en España, que eso sí lo veis desde lejos, el consumo en España de productos ecológicos en general, son datos del Ministerio de Agricultura y esto está en millones de euros, y son datos, el último, lamento que no esté actualizado porque es del año 2015, pero estamos hablando de 1.500 millones de euros. Y después, frente al convencional, prácticamente alimentos convencionales, apenas representa todavía el 1%, pero es un crecimiento constante, anual, del orden del 1,23, 1,51%, ¿no? En cuanto irnos a un tema de resumen, de la información general ecológica de España sería la salud y la seguridad alimentaria. Hoy en día está el mercado totalmente polarizado, es decir, o eres el más barato o eres un producto muy singular, muy especial, muy singular, Entonces, en esa oportunidad de actuar como estrategia de producto, de marca en el mercado, en el caso de Oleostepa y desde hace muchos años apostamos por la calidad. Esto no os descubro nada porque ya lo venimos hablando aquí desde hace muchísimos años, ¿no? Y dijimos, no, nosotros vamos a ir exclusivamente a ser especialistas en los vírgenes extras. Y precisamente, y oyendo hablar a Manolo, cuando preguntaba, los LMR, ¿sabéis lo que es? Nosotros desde hace ya mucho tiempo hicimos una fuerte inversión en Oleostepa en laboratorio para tener los mejores equipos para detectar contenido en materias activas de los aceites, de la totalidad de los aceites que se producen en Oleostepa. Y podemos decir con orgullo que en un porcentaje altísimo, creo recordar, estoy hablando de memoria, que en este año, en 2018 que hemos terminado, del orden del 85% de los aceites producidos en Oleostepa, su contenido en materias activas de multiresidual, de cualquiera de los insecticidas, fungicidas, herbicidas, etcétera, es cero. Cero. Igual que si fuera aceite ecológico. La producción integrada, la conciencia que tenemos, el asesoramiento de los técnicos, el buen uso de las materias activas, la dosis, todo este tipo de aplicaciones oportunas en el tiempo, todo esto lleva a que se consiga esto. Y como vemos que estos tipos de aceites convencionales también tienen una alta demanda en muchos mercados, especialmente en Estados Unidos y en Centro Europa, pues tiran también de los aceites ecológicos. Los aceites ecológicos no vendemos más porque no producimos más en Oleostepa. Si esta cooperativa mañana decide meterse en la producción de aceite ecológico, tenemos la seguridad de que van a estar vendidos.
los conceptos que ahí desde la distancia no lo vais a ver, pero salud y seguridad alimentaria, productos locales, productos auténticos, si queréis la palabra, rechazo al uso de pesticidas, fertilizantes de síntesis, productos de alta calidad. La palabra natural aparece muchísimas veces en los conceptos que el consumidor quiere, la percepción que se tiene de la producción que sea respetuosa con el medio ambiente y el bienestar animal, la percepción de mayor proximidad al campo. Bueno, todo esto que ya lo ha dicho antes también Manolo. Quiero también destacar aquí un cuadro. Este es el crecimiento del mercado mundial de alimentos y bebidas ecológicos, y esto es en miles de millones de euros. Esto, para que solamente con que veamos la tendencia de la gráfica ya es suficiente. Es decir, no es algo que parece, no, es claramente un crecimiento exponencial el que se está experimentando en el consumo de productos ecológicos. Hay algunas cadenas de la gran distribución que no apuestan por lo ecológico, porque creen que se le está engañando al consumidor, se le está dando algo que el consumidor compra porque dice que es bio, orgánico o porque es ecológico, pero realmente detrás no hay argumento suficiente o justificación, ¿no? Y no están apostando, pero hay otros muchos que sí, Por ejemplo, nosotros aquí ya en España, todo lo que, bueno, para el grupo Alcampo, los supermercados Alcampo, envasamos todos los bienes extras de ellos, ¿no? Y también el ecológico que hacen con su marca, ¿no? Que lo envasamos nosotros. Para cadenas americanas también estamos haciendo, ¿no? Un ecológico en una empresa con su marca de la distribución, en otros casos con nuestras marcas, ¿no? Este sería, no lo vais a ver, pero yo os lo digo, del consumo por los principales países. Está a la cabeza Estados Unidos con el 43%, si hiciéramos 100 sobre el total de quiénes son los grandes demandantes de estos productos, Estados Unidos se lleva casi el 50%, 43% es Estados Unidos, Alemania, Francia, China, Canadá, es decir, que fijaros, España estaría en el 9 de este ranking, y bueno, alguna cosa más que quiero ya acortar, porque bueno, Andalucía, de prácticamente 200.000 hectáreas que hay de olivar en España, de olivar ecológico, de esas 200.000, Andalucía es la comunidad autónoma primera con más peso, 75, 80.000 hectáreas. Como ha dicho Manolo también, este año en las jornadas técnicas de Estepa, que celebramos los años pares, siempre entregamos un galardón de reconocimiento a quienes han hecho en pro del aceite de oliva virgen extra y tal, pues se lo hemos dado a Ecovali, que es la Asociación de Agricultura Ecológica, porque nosotros creemos y nos apoyamos muchísimo y la usamos, y creemos que hay que darle un impulso, ¿no?, con este reconocimiento del galardón de Oleostepa. Y voy a terminar con otra cosita, que Oleostepa. Desde el año 2009, mucho antes de que empezáramos a producir aceite ecológico en nuestras cooperativas, porque la primera que fue la Purísima, ¿son cuántos años? Ya he producido 4 o 3. Este ha sido el cuarto año. Fijaros, desde el 2009 ya teníamos nosotros ideas de que había una demanda de aceite ecológico, y empezamos a desarrollar nuestra marca, que es la que hemos puesto antes en la portada de la presentación, Egregio. Lanzamos la marca Egregio, pero compramos el aceite ecológico donde lo había. Oye, pues decía antes Ignacio, y en las zonas que son más pobres de olivares, es verdad que hasta ahora ha sido así. El Valle de los Pedroches, la sierra, en Córdoba, o en la Sierra Norte de Sevilla, o en las zonas de olivares de orografía complicada y tal, es donde parece que estaban abocados a cultivar con agricultura ecológica, ¿no?, porque no había otra posibilidad de altas producciones, ¿no? Pero nosotros pues teníamos que ir a comprar ese aceite donde lo había, porque había mercados que me lo pedían, Empezamos a desarrollarlo, el tema con la marca Egregio, y actualmente tenéis aquí que fuimos, por cierto, los primeros que pusimos aceite ecológico en botella blanca, los primeros en España, y nos están copiando todo el mundo. Ahora todo el mundo que tiene un aceite de oliva virgen extra ecológico pone una botella blanca, observadlo, Nosotros fuimos los primeros. Igual que fuimos también los primeros en poner un tapón irrellenable para que no se adulteraran los aceites de la marca Oleostepa, ¿no? Pero sacamos Egregio en un segmento alto. A la hora de tú sacar, de lanzar una criatura, un niño al mundo, dices, ¿cómo quiero que sea? Y dijimos, Egregio tiene que ser un producto premium, de alta calidad y además de alto precio. Habéis dicho aquí, coño, el aceite, pero es que es muy caro, o el vino.
lógicamente yo tengo que conseguir el mayor rendimiento, la mayor rentabilidad para mis productores, que al final me digan, pues la liquidación ha sido diferente de la convencional. Entonces se consiguen precios altos, pero cuidado, se invierte mucho, porque por ejemplo estas botellas blancas que nosotros hacemos pues son pintadas a mano, son botellas caras, llevan unos tapones especiales, lleva mucha certificación, lleva mucho coste, lleva mucho de marketing detrás también cuando vas a presentarlo. Y además la primera piedra fue en la frente, porque sacamos el primer año esa botella de Gregio y conseguimos el primer premio de la feria Biofac en Nuremberg en el año, bueno, puede ser 4 años, que fue el primer año, ¿no? Total, que fue un exitazo, ¿no? Y después dijimos, tenemos un producto premium que se vende caro, porque prácticamente nuestro precio de posicionamiento es del orden de 9 euros el medio litro, estoy hablando de 18 euros el litro, y decíamos, tenemos que tener un aceite más asequible, porque hay gente que quiere comer diariamente con aceite de oliva virgen extra a precios más razonables. Entonces desarrollamos Oleostepa, que es la otra botella, que también con tapón blanco, que está al lado, y a un precio más razonable, Y entonces, bueno, es ligeramente más caro que el convencional, pero más económico. Y además en formato también grande, porque eso de tener que estar, qué sé yo, o el que quiera hacer gran consumo, pues teníamos latas de 2,5 litros. Entonces, lo que quiero, y voy a acabar ya, es deciros que hay muchas oportunidades, que el aceite de oliva virgen extra se vende el ecológico, especialmente en países como Taiwán. A ver si ya se acaba el teléfono, porque cuando se venden los teléfonos tenían que enseñarle cómo silenciarlo. Mira, se silencia así, ¿no? Pero bueno, decía que hay mercados que son muy interesantes y hay que tener en estos mercados, como por ejemplo el caso de Taiwán, tiene una gran demanda de aceites ecológicos, pero en ese país está legislado que además no solamente tienes que certificar, que por supuesto garantizar que son ecológicos, sino además que estén ausentes de los talatos. Y diréis ustedes, bueno, y ahora los talatos, esta palabrota que es, ¿no? Los talatos son unos componentes que le dan la flexibilidad a todos los plásticos. Todos los componentes que son plásticos, pues son gracias a los talatos, esa flexibilidad, ¿no? Entonces, pues hay muchísimo, desde la lona de un paraguas de recolección mecanizada, que tiene plástico, hasta las tuberías, conexiones, cajas de aceitunas, todo lo que tenga plástico hay migraciones, y esto en determinados países como es este, pues está controlado y tiene que ser cero, ¿no? Entonces nosotros estamos desde hace ya muchos años con un estudio que hicimos con la Universidad de Granada, controlando a ver cómo ganamos para conseguir esto. A Oleostepa nos gustan los retos difíciles porque eliminas a muchos competidores. Si tú estás en un mercado donde eres el único que eres capaz de sacar aceites ecológicos y sin talato, el mercado es tuyo solo. Y hoy es una gran dificultad la que hay para conseguir eso, ¿no? En fin, me acabo ya el rollo. Deciros que, bueno, en cuanto al tema de la liquidación, precios y tal que habéis preguntado aquí, los aceites en Oleostepa los tenemos por grupo. Tenemos un grupo solo aceites arbequinos, tenemos otros aceites que son los grupos de otras variedades que llamamos primera, que son el blanco en manzanilla. Y igual que los otros, obtenemos un resultado que se le transfiere a las cooperativas, pues el precio que se haya obtenido finalmente, ¿no? Os puedo decir que este año hemos tenido poco aceite, con 2 cooperativas hemos tenido poco porque la cosecha ha sido corta, hemos tenido del orden de 75.000 kilos de aceite, pues los precios que ha pagado Oleostepa, y todavía no hemos terminado porque nos falta una parte pequeña, pues hemos pagado desde los 4.200 hasta los 4.500 euros la tonelada, entre los 4,2 y 4,5, En los aceites convencionales hemos estado vendiendo pues desde los 2,4 en las Pantes hasta 3,95 los convencionales de alta calidad, Entonces, como decía Jesús, cuando el mercado se ha desplomado del mercado en origen del aceite de oliva, ha sufrido muchísimo el aceite convencional porque hay muchísima cantidad de aceite de oliva. Sin embargo, el ecológico ha mantenido un poco el tipo bajando también, pero no tanto, como son líneas paralelas, al final arrastran unas a otras, pero no ha sufrido tanto como el aceite convencional. Y ya está, yo creo que con eso respondo un poco a todo. Animaros a que los que queráis,
os metáis en el tema del olivar ecológico, que por lo menos comercialmente hay futuro.